Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a este en vivo. Este día, octubre 10 del 2024. La prueba, la tribulación produce madurez, produce paciencia. Estábamos viendo ayer el libro de Pedro, primero de San Pedro, donde dice padecimientos de un cristiano, los padecimientos de un creyente en Cristo, porque de ahí viene la palabra cristiano, de seguir a Cristo, que usted sigue a Cristo, el ejemplo de Cristo. Entonces estuvimos leyendo ayer en primera de San Pedro, capítulo 4, del 12 al 19, y yo leí hasta el 5, donde dice apacentar la grey de Cristo. Pero el versículo clave fue, ¿verdad? Donde dice que el verso 13, lo voy a leer en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Los creyentes del ayer, los cristianos del ayer, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron azotados. Y en el Antiguo Testamento vemos que los profetas que profetizaban el nombre de Yahweh, o el nombre de Yahvé, los despedazaban, los aserraban, como el profeta Isaías, que se escondió, ¿verdad?, de su mismo primo Manasés, el rey. Imagínense, su propia familia consanguínea, hermanos. Tuvo una persecución y él se esconde en un árbol. Así fue como murió el profeta Isaías. Él se esconde en el tronco de un árbol, y por orden del rey, el rey mandó que cerraran el árbol. Y para que la muerte fuera cruel, empezaron a cerrando desde los pies. Desde los pies empezaron a cerrar hasta llegar, ¿verdad?, a la cabeza. Así fue la muerte del profeta Isaías, conocido como el príncipe de los profetas, aunque nosotros sabemos que hay un profeta de profetas que es nuestro amado y Señor Jesucristo de Nazaret, como aparece en la primera epístola no es epístola, porque es una carta grande, de la primera de San Pedro, apóstol, capítulo 4. Si usted se fija en el capítulo 5, vamos a buscar el verso donde dice, verso 4, San Pedro 5, verso 4, donde dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es con P mayúscula, o sea, él es el jefe de todos los pastores. Cristo es el jefe de todos los pastores, de todos los siervos. Él es el jefe. Como lo estuvimos explicando ayer, los siervos de él aquí en la tierra son como superintendentes, ya un superintendente es supervisor de otros gerentes, de otros administradores. Por eso Pablo dijo, somos administradores, ¿verdad? Entonces aquí dice que Jesucristo como príncipe de los pastores, porque él es el príncipe, el que comanda a todos aquellos que son pastores puestos por él. Estamos hablando de los pastores. Aquí en esta lista entran los pastores que fueron llamados por Dios al pastorado. No que ellos se pusieron o que la gente lo puso, sino de pastores legítimos que sí tienen el llamado de Dios. Entonces, padeciendo como cristianos, volvemos al tema, ¿verdad? Esa fue como una pequeña introducción que di. Padeciendo como cristianos, el sufrimiento, la tribulación en el cristiano, en el creyente, produce paciencia, produce experiencia, produce madurez espiritual, que pasamos de ser bebés espirituales, pasamos de ser niños espirituales a empezar a ser maduros en la fe, maduros en la doctrina. Ya no nos vamos a enojar si el hermano o la hermana nos dice tal cosa, nos dice, mira hermana, a mí me parece que esto, así un ejemplo, ¿verdad? Entonces,
el sufrimiento produce, también dice allá en una de las cartas de Pablo que dice que también produce un mayor peso de gloria. Hoy en día, pues, muchas personas quieren, ¿verdad?, la gloria de Dios, pero quieren esa gloria como para envanecerse ellos, como por sentirse aceptados por Dios y aceptados por la sociedad, aceptados por todos adentro de la iglesia, pero no debe de ser así. Porque cuando Dios habla de un mayor peso de gloria, no es, ¿verdad?, para que aparezcamos en las primeras líneas en las plataformas, no es para eso. No es para eso. Entonces, aquí vemos que el sufrimiento del creyente por vivir los padecimientos de Cristo, los verdaderos padecimientos de Cristo, porque Cristo fue blasfemado, fue vituperado, él fue hasta escupido, él fue hasta abofetado. Jesucristo fue hasta abofetado. Dice el libro de Isaías que le iban a cortar la barba. Mi hermano, mi hermana, ¿qué haríamos nosotros si alguien se acerca de nosotros y nos corta con solo un pelo, que nos sacara así, que no lo hiciera de buena manera, sino que lo hiciera de una manera agresiva, mala, que se acercaran de usted y le cortara, le jalara así unos cuantos mechones de su cabeza? Hermanos, ¿será que vamos a tener amor de Dios allí en ese momento? Si alguien se acerca de nosotros con villanía, ¿verdad?, con alevosía y ventaja, se acerca de usted y le arranca unos cuantos pelos, o a mí, ¿cómo sería nuestra reacción? Porque también tenemos derecho a defendernos. ¿Sabía usted que había un doctor? No era doctor, pero él era un apologista. Él era un apologista tertuliano, Tertuliano se cansó de ver los tremendos abusos que le daban al pueblo de Dios. O sea, Tertuliano dijo: yo no me voy a quedar con la boca cerrada. Y se empezó a preparar, se preparó en palabras, se preparó a hablar bien, cómo saber expresarse en frente de gobernantes, en frente de emperadores, de estos hombres, hermano, que con una seña quisieran así. Con una seña que hicieron, ya ellos daban orden de que le volara la cabeza a algún cristiano, o que lo fueran a amarrar allá al cepo, como amarraron al apóstol Pablo, mis hermanos. Entonces, Tertuliano se preparó hasta en el léxico, cómo hablarle a esa gente. Y Tertuliano dijo: no, yo me voy a parar a defender a los cristianos, a no cerrar mi boca, porque, como yo les decía ayer, a veces nos quieren tener, mire, con la boquita cerrada. Como decía una hermana, nos ponen la silenciosa. La silenciosa es una disciplina silenciosa que usted no sabe que se la han puesto. Pero ¿cómo usted se entera? Porque pasan los meses y los meses y los meses y usted no está en ningún pecado y no le dan ni un privilegio. Y hay gente allá dentro de la iglesia que, como es familia de los predicadores, de los diáconos allí, aunque anden en pecado, les dan privilegio. Saben que andan en pecado, que están muy mal. Pero como son familiares allí de don fulano, de la doña fulana, que dan tremendos diezmos a la iglesia, le dan privilegio. Y usted que está bien con el Señor, usted que lucha, usted que combate esa carne. Sí, mis hermanos, porque la carne, aunque esté muerta, esa carne por rato quiere revivir. Entonces, mis hermanos, es una lucha constante que nosotros tenemos a diario. Tenemos una lucha con nosotros mismos. Que esa carne, hermanos, que esa carne no se levante como ella quiere, porque si esta carne que nosotros mismos cargamos, si la dejamos a su antojo, a su voluntad de ella, hermanos, nos va a llevar hasta allá, a las puertas del infierno. Entonces, mis hermanos, como yo seguía, así se da cuenta usted que le han puesto a la silenciosa, que no le dicen por qué, no le dan ningún privilegio, y usted ahí está dejándose crecer el pelo, ahí anda con la falda larga, usted no se maquilla, usted no usa aretes, nada de eso, usted cumple con su diezmo,
Usted no anda allí metida en chambre, ni anda allí en otras cosas. Usted está legal con Dios, usted está bien y ellos saben que usted está bien. Saben que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo saben. Pero como no, porque no quieren darle un privilegio simplemente. No quieren, porque adentro de los ministerios hay envidia. Se mueve un demonio llamado envidia. Es el demonio que tenía Saúl. Que Dios lo reprenda en esta hora. Y si usted, un demonio de eso, le está haciendo guerra, pero no se lo dicen claramente a usted, usted lo que tiene que hacer es orar. Orar y buscar, preguntarle al Señor. Que sea el Señor el que le revele, le deje saber a usted qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Y si usted puede seguir allí o no, porque usted no se puede morir ministerialmente. Lo siento mucho por lo que estoy hablando. No le quiero correr gente a nadie de sus iglesias. Pero si usted se está secando, usted sabe que se está secando porque usted tiene mucho que dar de parte de Jehová. Usted tiene mucho que dar. Usted no se puede quedar con ese grano adentro. Usted no puede dejar morir esa semilla de palabra que Dios ha puesto adentro de usted. Usted no puede dejar que ese ministerio muera. Ese ministerio tiene que salir. Usted tiene que parir ese ministerio. Estoy hablando en lo espiritual. Eso es para hombres y mujeres. Usted tiene que dar a luz ese ministerio en el Señor. No se puede quedar así nomás. Si usted está en un lugar donde usted sabe que usted lo han sentado solo porque quieren tenerlo sentado, porque solo la mujer del pastor quiere pasar gritando allá arriba y solo ella, o solo tienen seleccionado a un grupito y que solo es eso y solo es eso. Entonces es el momento, la hora que usted tiene que hablar con el Señor. Tiene que hablar. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermana Elda Noemí Aparicio. Yo sé que esta palabra es para muchas personas. Sí, mis hermanos. Usted tiene que pedirle al Señor y decirle. Usted tiene que decirle, Padre, yo no puedo secarme. Señor, mi ministerio, el ministerio que me has dado, los dones que tú me has dado, yo no los puedo enterrar. No puedo. Yo tengo que sacar a la luz estos dones, este ministerio o ministerios, porque hay personas que no solo tienen un ministerio para la gloria de Dios. Tienen más de un ministerio. Tienen ministerio profético, que es de hablar la palabra de Dios. Tienen ministerio profético. Tienen ministerio de evangelista. Tienen ministerio de intercesión. Hay personas que tienen varios ministerios. La gloria sea al Señor para esas personas, porque incluso yo he conocido personas así. Con más de 3 ministerios los he conocido. Y Dios los ha usado de una manera tremendamente, mis hermanos. Entonces usted le tiene que decir al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Yo no quiero estar así. Yo quiero dar frutos en ti, porque tu palabra me dice en San Juan 15:15 que tú eres la raíz y que yo soy la rama. Y que yo soy la rama. Bendito sea el nombre de Dios. Agárrese de esa palabra y dígalo. Yo soy la rama que estoy pegada a la raíz, a la cepa. Y yo tengo que dar fruto en el Señor. Ese fruto que Dios ha puesto en mí tiene que salir. Tiene que salir. Y sí se va a encontrar personas que no la van a querer ver a usted en un ministerio. Les va a doler, les va a causar repudio verla en un ministerio. Ellos van a decir, yo soy mejor que esa persona. Yo soy mejor que esa mujer. Yo soy mejor que ella. Yo tengo para más que ella. Pero si Dios es a usted que quiere usarlo en una área, es el Señor. Es Él el que la ha escogido. Ha escogido a usted, no ha sido el hombre. Entonces, padeciendo como cristianos, de donde yo empecé todo esto es porque hay personas que la sientan dentro de la iglesia, sabiendo que esas personas pueden trabajar, o saben que esa persona es muy buena para este ministerio, pero como no quieren tenerlo allí, simplemente lo cambian, la mandan para la cocina allá atrás. Le mandan para allá andar barriendo, andar limpiando. Yo hice todo eso. Pero de allí el pastor me sacó de andar limpiando y todo eso. Y me fue moviendo a otros servicios, a otros ministerios dentro de la iglesia. Mis hermanos. Pero yo sí empecé limpiando. Y a mí me encanta limpiar. Entonces, mis hermanos, padeciendo como cristianos, va a padecer dentro de la iglesia, va a padecer del mismo pueblo. Va a padecer de los de afuera.
Las personas van a querer ver si de verdad usted es creyente. Las personas van a querer escarbar su pasado, querer saber quién era usted antes, qué era usted antes. Prepárese para todo eso, porque van a querer saber si el hijo o la hija que usted tiene es de su esposo actual que usted tiene o no, o si usted tiene varios niños, si usted los ha tenido con ese mismo hombre o no los ha tenido, porque lo que quieren saber es cosas de su pasado para después, mire, avergonzarla en frente de los demás y para decir, no, esta persona no puede tener este ministerio por esto, aunque el Señor se lo haya dado a usted, Entonces, el apóstol Pedro pasó, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pedro, mis hermanos, mire que ni he comenzado. Dice, le voy a decir una pequeña parte. Dice que el apóstol Pedro cumplió la comisión que le dio el Señor, que está en Lucas 22:32, donde dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, porque Pedro flaqueó su fe, él negó a Jesús, y acuérdese que su fe no solamente fue golpeada cuando negó a Jesús, sino también allá cuando camina en las aguas y él se va para adentro. Pedro tiene, usted puede encontrar muchas cosas del apóstol Pedro, que él era impulsivo, era agresivo, era enojón. El apóstol Pedro era enojado. El apóstol Pablo no se queda atrás tampoco, porque nunca la Biblia dice que el apóstol Pablo era bien manso. Allá del profeta Moisés dice que era manso, pero del apóstol Pedro y del apóstol Pablo la Biblia nunca dice que fueron hombres mansos. Al contrario, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo tenían un carácter fuerte, porque lo tenían, pero Pablo se sabía moderar más que Pedro. Entonces Pedro en 2 ocasiones tuvo duda del Señor, pero el Señor restauró a Pedro, lo levantó a Pedro para la gran comisión. Entonces en Lucas 22:32, Jesucristo, ¿qué le dice? Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Pedro, purificado y establecido mediante el ¿qué? Mediante el sufrimiento, porque el sufrimiento que trae purificación, la prueba que trae purificación, la tribulación que trae purificación. Aún el Apocalipsis, el libro de Revelación, los estudiosos del libro de Apocalipsis, los eruditos dicen que todo lo que va a suceder en la gran tribulación es una purificación, que esa gran tribulación que viene, porque viene, la gran tribulación viene a esta tierra, mis hermanos. Entonces, todo el propósito de la gran tribulación, uno de esos propósitos de la gran tribulación que va a vivir esta tierra es ser purificada. Y el fuego que hace, el fuego trae purificación. El fuego y el oro, ¿cómo se prueba, mis hermanos? Mire, el oro tiene que ser procesado, es sacado en piedra, bruto, y tiene que ser procesado, limpiado, y es pasado por fuego. ¿Para qué? Para después de hacer de allí una hermosa joya. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Dios lo purificó, Dios lo perfeccionó. Pero esa perfección no estuvo de la noche a la mañana. No estuvo a la noche a la mañana, porque aún andando con Cristo, él le voló la oreja, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, le cortó la oreja a uno de aquellos hombres que estaban en aquel grupo que fueron allá donde Jesús a arrestarlo de noche a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, hermano, sacó la espada. Allá andaba su navaja, Pedro, escondida, hermano. Entonces, mi hermano, disculpe que me da risa, pero es que literalmente, hermanos, puede ser así, ¿verdad? Que alguien puede decir, no, yo soy un hijo de Dios. Bueno, aquí en Estados Unidos hay algunas denominaciones que sí les permiten a los hermanos portar un arma para que se defienda. Entonces, mis hermanos, en otras iglesias ponen ese reglamento que no. Que un cristiano, hijo de Dios, no tiene que andar cargando un arma. Entonces, en esta ocasión, bueno, el apóstol Pedro era pescador. Él tenía una compañía, un negocio.
de pescador. Entonces, ahí andaba Pedro, hermanos, el apóstol Pedro. Andaba ahí escondida su espada, hermano. Y cuando arrestaron a Jesús, él defendió a su maestro, hermano. Y sacó y le voló la oreja. ¿Y qué hizo Jesús, hermano? Mire, Jesús a veces tiene que andar reparando el desastre que nosotros hacemos. Jesús a veces tiene que enmendar. No, él no enmienda. Él arregla las cosas. Jesús tiene que arreglar las cosas a veces, hermanos, que nosotros mismos hemos provocado. Porque Pedro quiso ayudar a Jesús, pero en lugar de ayudar, hermanos, mire lo que hizo. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Arreglar, le puso la mano, hizo un milagro en medio de su arresto. En medio de su arresto Jesús hizo un milagro. Le puso la mano al hombre y ¿qué? Su oreja quedó nueva. Si ese hombre estaba sordo allí, se le abrió ese oído, hermanos. Porque Dios hasta ahora Cristo hace milagros, hasta hoy lo sigue haciendo milagros. Entonces, mis hermanos, ahí vemos un Pedro impulsivo, vemos un Pedro que mira, la impulsividad es buena para lo bueno. La persona es rápida, la persona es bien activa, la persona es así, mis hermanos. Pero también el otro lado de la impulsividad tiene lo negativo. Y son esas reacciones en esos momentos. Entonces, mis hermanos, mire, Jesucristo no por eso lo desechó. Jesucristo trabajó en el carácter de Pedro. Él transformó ese carácter, hermanos. Entonces dice aquí, purificado y establecido mediante el sufrimiento y madurado ¿por qué? Por la experiencia. Madurado por la experiencia. Hay experiencias que nosotros las hemos pasado, ¿para qué? Hay experiencias que nosotros las hemos vivido y las hemos pasado para madurar, para tener un mayor peso de gloria, para que nuestra fe aumente, hermanos. Dice aquí, podía pronunciar palabras de aliento. Mire, después de esa experiencia, Pedro podía pronunciar palabras de aliento a grupos de cristianos que estaban pasando por duras pruebas. Tu tribulación que estás pasando hoy en este tiempo, o proceso que le llaman, ¿verdad? Más conocido como proceso. Pero la tribulación, la prueba que usted puede estar pasando en estos momentos, más adelante, usted pasa esa prueba, más adelante, usted se va a encontrar con personas con esos mismos problemas, con esa misma situación, con esa misma circunstancia, con esa misma tribulación, y usted va a tener palabras de aliento para esa persona. Usted puede ayudarle a esa persona, mis hermanos, o otras personas se van a acercar a usted y le van a decir, ¿y usted cómo hizo para pasar por ahí? ¿Cómo hizo usted cuando el hombre, el marido, el esposo la dejó por tanto tiempo y usted quedó con niños pequeños y tuvo que sacar a esos niños adelante? Entonces usted tiene respuestas. Usted va a ser ese puente para esa persona. Usted es el puente para esa persona, para que esa persona pueda atravesar allá al otro lado, donde tiene que llegar, y usted empieza a testificar, le da consejo a esa persona. Entonces, mis hermanos, dice aquí que el apóstol Pedro, ¿verdad? O alguien le dice a usted, ¿y usted cómo hizo cuando se quedó sin empleo? Se quedó tanto tiempo sin empleo, ¿cómo usted hizo? Y usted tiene palabras para esa persona, o usted tuvo alguna enfermedad y la otra persona la está pasando, y así, mis hermanos. Entonces dice que Pedro, madurado por la experiencia, podía pronunciar palabras de aliento a grupos de cristianos que estaban pasando por duras pruebas. Muchas de las lecciones que aprendió del Señor mismo las impartió a sus lectores. ¿Por qué? Porque Pedro vio todo lo que vivió Jesús. Qué lindo fuera, ¿verdad? Que hubieran escrito todos estos libros de lo que los apóstoles testificaron, de todo lo que Jesús, porque dice la Biblia que Jesús sanaba, liberaba, les dio de comer, mis hermanos, en 2 ocasiones dio a comer a multitudes, hermanos. ¿Qué no hacía Jesucristo, hermanos? Qué maravillas que Jesucristo hacía, mis hermanos. Entonces dice aquí, y dice
aquellos a quienes se dirigía estaban pasando por tiempos de prueba. Así que los anima demostrándoles que todo lo que se necesita para tener es fuerza, carácter y valor. Está provisto en la gracia de Dios. Dios es el Dios de toda la gracia. 1 Pedro 5:10, cuyo mensaje a su pueblo es: bástate mi gracia. Cuando el Señor le dijo, ¿verdad, Pablo? ¿Verdad? Bástate mi gracia. El tema de 1 de Pedro puede resumirse de la manera siguiente: la suficiencia de la gracia divina y su aplicación práctica con relación a la vida cristiana y para soportar la prueba y el sufrimiento, mi hermano, porque una vez que estás en la prueba, estás en la prueba. Una vez que usted está en ese examen, yo le llamo el examen. Una vez que usted está en el examen, está en el examen, mis hermanos. Y la buena noticia es que no va a estar por siempre en ese examen. Yo ya me he soñado así. Estoy en un examen y que veo al maestro enfrente de mí. Yo ya he soñado así, que veo al maestro enfrente de mí y que me ha dicho que tengo tanto tiempo para ese examen y que estoy allí llenando ese examen. Y es cuando yo me he levantado a orar y le he dicho al Señor: Señor, ayúdame, Señor, a pasar la prueba, ayúdame a que yo pueda pasarla. Sí, mis hermanos, porque yo quiero leerle antes de irme lo que dice 1 Corintios 10:13. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, ahí está hablando de la tentación, ¿verdad? Pero de la prueba, mis hermanos, bueno, el enemigo le gusta lanzar, ¿verdad?, tentaciones. Para Dios puede ser prueba, para que nosotros la superemos, mis hermanos. Pero aquí dice el apóstol San Pedro, dice algo también en capítulo 4, verso 15, que dice: y que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si alguien sufre por una de esas causas, no está sufriendo a causa de Cristo, está sufriendo a causa de sus acciones, de lo que hizo. Habían hombres, mire, voy a ver si lo encuentro, está en Hechos. En el libro de Hechos usted va a encontrar que el apóstol Pablo fue más de una vez maltratado. En una ocasión lo apedrearon, que creían que ya le habían quitado la vida y allí lo dejaron tirado, mis hermanos. Pero para la gloria de Dios, el apóstol Pablo estaba vivo. ¿Por qué lo apedrearon? No lo apedrearon por malhechor. Lo apedrearon por andar predicando la palabra del Señor. De eso es que está hablando el apóstol Pedro, mis hermanos. De eso es que habla él. De que si sufre, que sea a la causa de Cristo. Que si a usted le rechazan, es a la causa de Cristo. Mire Esteban, mire, aquí encontré el caso de Esteban, mire, le iba a leer otro. Donde dice que ellos después que les castigaron, aquí está en Hechos, que Pablo con su colaborador que andaba, que dice que después que les hicieron, después que los castigaron, salieron de allí, después que los azotaron, creo, dice que salieron de allí gozosos, cantando alabanzas, porque a la causa de Cristo les habían hecho aquello, mis hermanos. No salieron renegando, no salieron maldiciendo, mis hermanos, que te voy a maldecir, que no sé qué, que no sé cuánto. No, mis hermanos, porque ellos habían entendido bien, hermanos. Ellos habían entendido bien a qué el Señor los había llamado. Bueno, les voy a leer el arresto de Esteban. Mire, aquí está el arresto de Esteban.
y está la defensa y muerte de Esteban. Usted lo puede hallar en Hechos 7. A Esteban no lo apedrearon por andar robando, no lo apedrearon por adúltero. Imagínense que cuántos adúlteros en este tiempo, permítame, voy a traer otra Biblia. En este tiempo, a cuántos hombres que andan allí engañando a su esposa con una y otra y con una y otra. Imagínense, todos esos hombres los apedrearan en este tiempo. Permítame, hermano. A Esteban no lo apedrearon, hermanos, por haberse robado las ofrendas de Dios. Lo apedrearon por predicar la palabra del Señor, porque cuando él empezó a testificar la palabra de Dios, pues toda palabra que Esteban dijo, sabían ellos que ellos estaban mal, que estaban muy mal, muy erróneos. Permítame, voy a ver si hallo antes de leerle Esteban. Voy a ver si lo encuentro aquí. Espere. Donde dice que ninguno padezca como ladrón malhechor. Aquí dice, 1 Tesalonicenses 2:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, dice el apóstol Pablo. De manera que os hemos mandado a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Era para que los hermanos no estuvieran pidiéndole a los demás, sino que les dice que trabajen, les dice aquí, y que se ocupen en sus negocios, dice, para que así no tengan que andar pidiendo y dar, dice, mal testimonios. 5:41, creo que este es el que yo ando buscando, donde dice, aquí está, Hechos 5:41. Pedro y Juan son perseguidos, mire esta persecución que estos siervos de Dios tuvieron. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia, del concilio. O sea que vas a tener persecución hasta del mismo concilio. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre que es de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Solo los domingos, solo los sábados. No, aquí dice, y todos los días en el templo, o sea que no solo en el templo, y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, esto lo hacían los apóstoles, mis hermanos. Todos los días salían a predicar. Y ellos no estaban viviendo de las ofrendas, Ellos vivían porque trabajaban. Ellos trabajaban. El apóstol Pablo dejó de trabajar secularmente hasta que cayó preso. Hasta que cayó preso fue que ya, con alguna ofrenda que le enviaba a la iglesia, es que él pues se ayudaba, pues él estaba preso, ya no podía trabajar. Pero el apóstol Pablo, él trabajaba en tiendas, él hacía tiendas, él era un constructor. Entonces vemos aquí que también cuando el apóstol Pablo es puesto en el cepo, ¿verdad? Es puesto en el cepo con otro compañero de él. Allí ellos oran. Ellos cantan, están cantando, dice, cantando himnos. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tiembla, hay un terremoto.
sucede un terremoto, mis hermanos, y el cepo ese pues se destruye. ¿Y qué pasa, mis hermanos? ¿Qué estaban haciendo ellos en el cepo? Estaban cantando, estaban adorando al Señor. No cualquiera va a adorar al Señor en esa situación. No cualquiera va a adorar al Señor allá en la cárcel. Yo nunca he estado en la cárcel, hermanos. Nunca he estado. Pero pienso que ha de ser horrible porque la persona está limitada a un lugar chiquitillo. Mira este hombre, qué fama tenía este hombre que está allá preso. Está en una de las cárceles que le llaman Dahel. Así le llaman a esa cárcel donde está Diddy, ese hombre, Puff Diddy, donde está, que su nombre es Sean Combs. Mira, hermanos, después de ese hombre vivir en tremendas mansiones, tenía en Bahamas, tenía un yate del tamaño de una isla, como la isla que tenía el otro Epstein. Tenía allá en Los Ángeles mansión y así, en diferentes lugares, mansiones, mis hermanos. Allá lo tienen allá en una cárcel que le llaman el infierno. En inglés es Dahel. Mira, hermanos, después de tener tanto ese hombre, de vivir súper bien, tener varios teléfonos de buena marca, computadora y todo, ahora está en un lugar limitado, un lugar cerrado. Aún si usted vive en un lugar pequeño y lo llegan a visitar, le dicen a usted, ay, qué pequeño este lugar donde usted vive. No, usted tiene que conseguir otro lugar más grande y así. Hermano, yo no sé qué es lo que piensan algunas personas. Yo no sé si es que piensan que cuando se muera, allá cuando vayan a la otra vida, según cómo se comportaron, y si no tuvieron a Cristo, nunca recibieron a Cristo, solo piense usted al lugar que van a ir a parar. Al lugar que van a ir a parar. Y para esas personas que no les gusta vivir en lugares chicos, en lugares pequeños, que les gusta demasiado la comodidad, tienen que pensar, tienen que pensar mucho. ¿Qué va a ser de su alma y de su espíritu cuando muera? ¿A dónde va a ir a parar su alma? ¿A dónde va a ir a parar su espíritu? Porque si es el lugar de tormento que habla la Biblia, allí no hay castillos, allí no hay mansiones. Allí, mis hermanos, no hay comodidad. Allí no hay teléfonos de marcas. Allí no hay marcas, allí no hay perfume, no hay perfume. De por sí, los demonios, hoy no es la especialidad de este tema hablar de los demonios. Y otro día podemos hablar cómo reconocer un demonio, porque los demonios no son los mismos espíritus inmundos. No, los demonios no son los mismos espíritus inmundos. Y no son lo mismo que un espíritu humano. Los demonios hieren. Ellos despiden un mal olor. Y entonces, aquí las personas que fueron muy ricas, muy millonarias, y les gusta andar bien perfumados de pie a cabeza y muchas comodidades, pero si mueren sin Cristo, yo lamentablemente tengo que decirle que si mueren sin Cristo y sin esperanza, sin salvación, sin rescate del Mesías, Jesucristo de Nazaret, allá lo que hay es un lugar de tormento, un lugar de pestilencia, un lugar tenebroso, así dice el libro de Job. Un lugar de lobreguez, de oscuridad. Eso es lo que le espera, tormento. Mis hermanos, allá nadie es rey, allá nadie es don fulano. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Por eso dijo Cristo, que si el hombre, dice Cristo que el hombre puede ganar toda esta tierra, puede tener todo este mundo a sus pies, como dijo a Satanás a Jesucristo. Si postrado me adorareis, todo esto te daré, le dijo. Y eso es lo que Satanás le ofreció a ese hombre. Y no solo a ese hombre, a ese Diddy, porque él tiene gente arriba, que está arriba de él, pero esa gente no la han sacado, ni la sacarán, mis hermanos.
Él no hizo todo eso, toda esa corrupción él solo. Y todos deberían de estar allá con él, en ese lugar que le llaman el infierno, la cárcel del infierno. ¿Por qué? Porque no hacen ni siquiera en esos inodoros, toiles donde usted y yo nos sentamos, sino que hacen en el suelo, hermano, ahí a un hoyo, ahí en el suelo hacen. Usted métase allí, busque cárcel de Brooklyn, el infierno, llamado el infierno, The Hell en inglés, T-H-E-L-L, The Hell, el infierno. Y usted va a ver, o busque allí en su internet, allí en YouTube, busque esa cárcel y va a ver cómo esa gente vive, hermanos. Por eso le llaman así. No se bañan todos los días. La semana tiene 7 días, solo se bañan 2 veces a la semana. Y todo lo que hay ahí, mis hermanos. Ahí no hay placeres, ahí no hay fama, no hay gusto, no hay perfume. Nada de eso, mis hermanos. ¿Usted cree que Dios quiere que el hombre, la mujer, viva así de esa manera? Pero tal vez de esa manera ese hombre se arrepiente, hermanos. Tal vez de esa manera ese hombre se arrepienta de todo corazón, aunque no lo saquen de allí. Pero cuánto daño hizo ya. A cuántas personas, niños, jóvenes, ya el daño está hecho. Es irreparable. Mira, hermanos, si nosotros, la humanidad de verdad se diera cuenta, mis hermanos, de la gran realidad después de la muerte, correrían a Jesús. Correrían a Dios. Aún, mis hermanos, hay denominaciones de iglesia que dicen que no hay infierno. Pero el infierno es real, porque entonces Cristo jamás hubiera hablado del infierno. Jamás Cristo hubiera hablado de eso. Y Cristo fue lo que más habló. Y en este tiempo, ese tema es el que menos es hablado. Hoy en este tiempo son otros temas. Entonces, el apóstol, volviendo aquí, el apóstol Pablo fue apedreado, fue azotado, fue puesto en el cepo. Mis hermanos, tantas cosas pasó el apóstol Pedro con el apóstol Juan, todos estos hombres, hermanos. Mire, el arresto de Esteban, la defensa y muerte de Esteban. Hermanos, si leemos el capítulo 7, mire, tiene 60 versículos, 60 versos que Esteban hizo su defensa. Una defensa mejor que las defensas que hacía el elocuente apologista, Tertuliano. Mis hermanos, una defensa que hizo Esteban. Dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo. Era un varón de pie a cabeza lleno de Espíritu Santo y no era apóstol. Dice que él era un diácono. Así deberían de ser todos los diáconos dentro de la iglesia, llenos del poder de Dios y del Espíritu Santo de pie a cabeza. Hombres y mujeres en santidad de Dios. Aleluya. Así deberían de ser todos los diáconos, mis hermanos. Y dice que Esteban presentó su defensa, no se quedará callado, como a veces a usted y a mí nos han querido callar, como a veces a usted y a mí nos han querido cerrar la boca, porque saben que nosotros no les vamos a admitir su sinvergüenzada y su pecado, su poca vergüenza. Saben que nosotros les vamos a exhortar. Saben que nosotros no vamos a alabarle su sinvergüenzada, sus fiestas paganas que ellos hacen. Saben que nosotros no vamos a alabarles, ni vamos a participar en lo que ellos hacen, porque nosotros no queremos recorrer juicio. Cuando Dios haga juicio, no queremos correr juicio de parte de Dios. Entonces Esteban presentó su defensa. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con Esteban? Aquí lo voy a leer. Hechos 7, no se lo voy a leer todo porque es bien largo. 57. Aquí 55 lo voy a empezar a leer. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿A dónde vio? Al cielo. No vio esas culebronas que estaban al lado de él, que eran doctores,
eran eruditos, eran los de la ley, mis hermanos. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vaya, los que dicen que Dios no tiene hijo, que mire, ¿cómo quedan aquí? Quedan bien mal, porque aquí habla de padre y de hijo. Dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, porque así pasa hoy en día. Cuando se habla la palabra de Dios, ¿qué hacen? Así. Cerrar los oídos. Y dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, en grandes voces, empezaron a gritar y arremetieron a una contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hasta te van a llegar a sacar fuera de la ciudad. Lo van a hacer. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos se fueron lejos? Se fueron. Se movieron a otros lugares. ¿Por qué? Porque los echaron con sus acciones, con sus malas acciones, con su mal proceder. Los Esteban, ¿qué hacen los Esteban? Porque hay Esteban, pero ellos no andan haciéndose la pompa y la fama. ¿Qué hacen? Mire, aquí dice que echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le apedrearon. Le apedrearon. Los doctores, los reverendos, los obispos, los del Sanedrín, los del concilio. Sí, los del concilio. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo. Saulo de Tarso, el mismo Pablo. Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él arrastraba a los hermanos. Él les quemaba las casas, les quemaba las tiendas. Porque él no sabía que era sufrir en el cristianismo. Él no sabía que era ser un hijo de Dios legítimo. Él no sabía. Hasta que Jesucristo le sale al encuentro. Así Jesucristo le va a salir al encuentro a algunos saulitos. ¿Y qué va a hacer? Los va a tirar a tierra. Como hizo con Pablo, los va a humillar. Y después Pablo se dio cuenta de lo que era sufrir a causa de Cristo. Y después Pablo, de ser el perseguidor, fue el perseguido. Y dice aquí, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. No maldijo. No maldijo. ¿Por qué? Porque él tenía puesta, dice, la mirada en el cielo. Él no tenía puesta esa mirada en el concilio. Ay, que quiero que me metan al concilio, quiero ser del concilio, quiero ser del Sanedrín, quiero ser reconocido, quiero fama, quiero dinero, quiero esto, quiero... No. El Espíritu Santo, voy a decir esta palabra y se va a oír, me pueden decir, no diga esa palabra, pero es así. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, está llena, como estaba Esteban. Cuando está lleno de la gracia de Dios, está lleno del poder de Dios, el Espíritu Santo es como que poseyera a esa persona. Es como que la poseyera, porque está dentro de esa persona. El Espíritu Santo vive allí adentro de esa persona. Por eso dijo Pablo que ya no era él, que ya no. Que el Hijo de Dios era con él. ¿Por qué? Porque él se había entregado a Cristo. Entonces Esteban dice que él vio para el cielo y luego dice, Señor Jesús,
recibe, dice, ¿qué dice? Mi espíritu. Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice Esteban, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así dijo Esteban. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque los hijos de Dios no mueren. Los hijos de Dios duermen. Los hijos de Dios duermen. Y esa fue la muerte de Esteban. Un hombre lleno del Espíritu Santo de los pies a la cabeza. Y no soportaron escuchar la defensa de Esteban. Porque la defensa de Esteban lo sintió a ellos sentirse culpable de todo lo que hacían. Y sabían que Esteban no merecía ser tratado así. Así hay personas que saben que saben que usted no merece que ellos lo maltraten a usted. Ellos lo saben, lo conocen, lo saben, mis hermanos, pero viene el día y la hora en que Dios le va a dar el pago a cada quien, mis hermanos. Así que, mis hermanos, hemos hablado de todo un poco, pero siempre hablando de los padecimientos de Cristo, hablando del perseguimiento, porque pues Jesucristo de Nazaret fue muy perseguido por el mismo concilio, por los mismos doctores, por los mismos reverendos. Mis hermanos, fue perseguido por Satanás, fue perseguido, Satanás lo tentó, ¿verdad? Lo tentó, pero no pudo con Cristo, así como va a querer tentarle a usted para que usted deje al Señor. Pero usted es una persona que está fundada en Cristo Jesús como la roca. Así que, mis hermanos, si usted está pasando una prueba, está pasando una tribulación, mis hermanos, esa tribulación es para que usted alcance una mayor madurez en Cristo Jesús. Esa tribulación es para producir paciencia de parte del Señor, porque la paciencia de parte de Dios es una paciencia grande. Esa paciencia, hermanos, es para soportar tantas cosas, mis hermanos. Esa paciencia, esa tribulación es para irnos perfeccionando. El Señor nos va perfeccionando. No es de la noche a la mañana. A veces quieren ver en usted, en mí, una cristiana, un cristiano, ¿cómo, mis hermanos? Nos quieren ver, ¿cómo le digo, mis hermanos? Como que quieren vernos como demasiados perfectos, no sé, algo así. Pero es el Señor, mis hermanos, es el Señor el que va trabajando cada día en nuestro carácter. Él nos transforma a través de la tribulación. Dios al salir de esa tribulación, nosotros hemos producido frutos que usted no lo va a ver así tangibles, sino que son frutos como la paciencia, la perseverancia, la mansedumbre, la templanza, todos esos frutos, mis hermanos. Y así usted también va a poder ayudar a otras personas, por ejemplo, las que son madres solteras. Mira, hermanos, eso de ser madre soltero y que usted se permanezca de pie con sus niños, o mujeres que están solas con sus niños. Mire, hermanos, eso no es fácil. Una mujer que se ha quedado sola con sus niños. Mire, hermano, si usted ve una hermana que llega así a la iglesia, ¿sabe qué? Apoye mucho a esa mujer. Apoye mucho a esa hermana. Apóyela mucho. Porque una persona así, emocionalmente y espiritualmente necesita mucha ayuda, mucha comprensión, mis hermanos. Entonces no le digo que no es fácil. O un padre soltero, un padre que llegue a la iglesia que pues está ahí con sus niños, pues es igual, mis hermanos. Es igual, necesita mucha ayuda espiritual, mucha ayuda emocional.
Así de que bueno, mis hermanos, va a ser hasta la próxima. Pueden compartir este video con alguien que esté pasando algún momento de tribulación, pues como creyentes. Ese es un examen, como le vuelvo a repetir, es un examen. Cuando usted esté en una tribulación, acuérdese lo que la hermana Maggie le está diciendo. Es un examen que usted está pasando. Es un examen que usted no va a estar allí por siempre en ese examen. Hay un momento, una hora que ese examen se termina. ¿Se acuerda usted cuando el maestro le decía a usted? Tienen 25 minutos, tienen 30 minutos para resolver esos problemas de matemática y todos eran álgebra, mis hermanos. Y todo era pura álgebra, raíz cuadrada y todo. Y si usted se quedaba viendo los 30 problemas a resolver, ¿verdad? Con 30 minutos, 25 minutos. Así de que, mis hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Que el Señor le llene de gracia, que el Señor le llene de paciencia, de sus virtudes, de sus dones. Que el Señor le llene. Pídale al Señor que le llene de los pies a la cabeza. Así de que Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Y Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Ahí vi. Cristina Velar, Dios le bendiga. Iglesia Pentecostés Nueva Visión, Dios le bendiga. Elda Noemí Aparicio, Dios le bendiga. Y todos los que van a ver este video más tarde, más noche. Y los que se conectaron y no vi sus nombres, que Dios les bendiga. Amén, hermana Elda. Dios les bendiga. Bendiciones.